tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. De antemano le doy las gracias por su fidelidad a estar conectado, apoyando la transmisión de esta noche, el culto de este día miércoles. Continuamos en nuestra cumbre, Desafíos de la Fe, y estamos enfatizando en esta semana, constantes en el Señor. Este es el tema de la semana, constantes en el Señor. Le invito para que usted esté orando, mi hermano, orando, ya que estamos cerrando un año de promesas de fe y teniendo la oportunidad de reanudar nuestra promesa, desafiando nuestra fe en estos tiempos de crisis y dificultad, pero confiando en el Señor que Él va a suplirnos. Y esto es algo que necesita mucha oración para que no hagamos algo a la carrera o para que dejemos de apoyar sin conocer la voluntad del Señor. Le invito entonces para que ore mucho, para que Dios pueda mostrarle cuál es la voluntad de Él para el apoyo de este año en su compromiso con sus ofrendas, con su servicio y con lo que Dios quiera de cada uno de nosotros. También sigamos orando por la propiedad en San Carlos. Todavía no se ha definido, no tenemos ni un sí ni un no, sino estamos en el tiempo de espera. Y ese tiempo de espera pues debe ser un tiempo para clamar a Dios, para rogarle, para buscar su voluntad. Y en general, pues oremos para que sea una realidad. Si Dios lo permite, a partir de diciembre, ya todos nuestros cultos serán presenciales. Ya no tendremos más transmisión los días miércoles, ni
conexión en Zoom los domingos ni las sociedades de jóvenes, sino que la idea es que todos nuestros cultos puedan ser presenciales como antes. Por lo tanto, esperamos que si eso llega a poder realizarse, contemos con su apoyo, con su presencia, con su participación. Mientras disponemos nuestro corazón para el tiempo de la enseñanza de la palabra, vamos a preparar precisamente el corazón a través de una alabanza. Yo le voy a invitar para que usted pueda unirse cantándola en esta noche. Allí en su casa no tiene la incomodidad de estar con una mascarilla, ¿verdad?, que nos impide muchas veces poder alabar a Dios, poder cantarle. Entonces, no solamente escuche este canto, sino únase usted también allí en su hogar, en su familia, a cantar este bello himno, Firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En esta noche vamos a estar estudiando lo contrario a la constancia, que sería la inconstancia. Para esto voy a invitarle que tome su Biblia y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Jueces. Ahí vamos a tomar como ejemplo de inconstancia al pueblo de Israel. Vamos a leer varios capítulos del libro de Jueces y vamos a empezar con el capítulo 2, versículos del 11 al 13. Jueces 2, del 11 al 13, nos dice así la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora vamos a brincar al capítulo 3, versículo 7. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales,
y a las imágenes de acera. De ese mismo capítulo, el verso 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 1. 4:1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Avanzamos al capítulo 6, versículo 1, y nos dice lo siguiente, 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Brincamos al capítulo 10, versículo 6, y nos dice así, 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y de último, capítulo 13, versículo 1. 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Como podemos ver en todos estos pasajes, lo que caracteriza o lo que caracterizó al pueblo de Israel fue la inconstancia en una forma permanente. Después de la muerte de Josué y toda su generación, las generaciones siguientes fueron caracterizadas precisamente por la inconstancia. Y esto les llevó a dejar de alcanzar muchas bendiciones que Dios tenía para ellos al estar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. No solamente perdieron esas bendiciones, sino también perdieron el testimonio delante de los otros pueblos, delante de las naciones paganas que les rodeaban. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver que la inconstancia es un grave pecado en la vida de los creyentes. Es algo que definitivamente destruye el testimonio, afecta la obra del Señor y además hace que la persona pierda las bendiciones de Dios sobre su vida. Lo opuesto a la constancia es la inconstancia, por supuesto. Dijimos el domingo, refiriéndonos a ser creyentes constantes en el Señor, que la constancia es la firmeza y la perseverancia en el ánimo, la perseverancia en las resoluciones y los propósitos. Por el contrario, la inconstancia es la falta de estabilidad, es la falta de permanencia, es ser una persona fácil y ligera para cambiar de opinión, de pensamiento y por supuesto de fe y de convicciones. Esto es la inconstancia y es lo que vemos reflejado en el ejemplo del pueblo de Israel cuando había muerto Josué y su generación. Por lo tanto, analicemos lo grave que es la inconstancia en la vida de una persona en el pueblo de Dios. La inconstancia no solamente es pecado en sí misma, sino también que lleva a otros pecados, lleva a la persona a cometer otros pecados. Y esto es lo que podemos ver en el pueblo de Israel. Los hijos de Israel dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque sirvieron a otros dioses, sirvieron a los Baales, dejaron al Dios de sus padres
que los había sacado de la esclavitud en Egipto, y se fueron tras otros dioses paganos. La inconstancia hace que las personas no afirmen su fe en Dios, sino más bien que pongan su mirada en el hombre, que pongan su mirada en las personas. Notemos en el capítulo 2, los versículos 18 y 19, cómo la inconstancia hace poner la mirada en las personas y no en Dios. Dice los versículos 18 y 19 del capítulo 2. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vemos pues que cuando Dios levantaba a un líder para exhortarlos, para guiarlos hacia Él, hacia Dios, el pueblo caminaba en pos del Señor, pero no con la mirada en Dios, sino con la mirada en el líder. ¿Por qué razón? Porque cuando ya ese líder moría y terminaba su función, entonces en lugar de continuar en pos del Señor, dice que se apartaban de Dios, volvían atrás. Esto es precisamente el resultado de una vida inconstante. Una persona inconstante es débil de carácter y vive frecuentemente en pecado. Es débil, vuelve atrás, retrocede, deja al Señor y la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, no solamente la inconstancia pues nos lleva a otros pecados, sino también que experimentará la persona la ira de Dios. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Siempre hay consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias a la vida de una persona. Y en los versículos 14 y 15 del capítulo 2 nos muestra eso, que por la inconstancia de su pueblo, la ira de Dios cayó sobre ellos. Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo 2. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, como podemos ver, por causa de la inconstancia vino la ira de Dios. Dios entregó al pueblo de Israel, dice, en manos de sus enemigos. Vivían derrotados. Ese no era el propósito de Dios al haber traído a Israel a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Sin embargo, por tener una vida inconstante, es que perdieron las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios se habían apartado de sus vidas y tuvieron gran aflicción. Una y otra vez eran oprimidos por sus enemigos. Así será en la vida de un creyente inconstante. Una y otra vez tendrá que experimentar la opresión que causa el pecado y la desobediencia, la opresión que causa darle la espalda a Dios y apartarse. Siempre que una persona, por causa de la inconstancia, hace eso, va a traer marcas del pecado, va a traer marcas del mundo que le ha oprimido, que le ha cargado, que le van a traer serias consecuencias. El pueblo de Israel vivió en un círculo vicioso. Cuando estaban bien, se olvidaban de Dios y buscaban a Dios solo cuando estaban en la miseria y en los problemas. Hasta allí se acordaban y se volvían al Señor. Lamentablemente, eso es lo que pasa con un creyente inconstante el día de hoy.
Buscan a Dios solo cuando están llenos de problemas, para que Dios les solucione, les ayude a solucionar sus problemas. Pero cuando están bien, se alejan de Dios y se van al mundo a entregarle sus fuerzas, a entregarle sus recursos, a entregarle su tiempo y su vida, a malgastarlo todo en el mundo, en lugar de consagrárselo a Dios, viviendo una vida de constancia. Entonces, hermanos, podemos ver que la inconstancia lleva a otros pecados y además la inconstancia trae la ira de Dios sobre la vida de esa persona. Hace que esa persona pierda las bendiciones y más bien tenga que recibir la cosecha del pecado. Porque como dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No solamente esto trae la inconstancia, sino también que Dios no puede usar personas inconstantes. Definitivamente no es posible. La persona inconstante es una persona cambiante, de doble ánimo. Como dije anteriormente, hoy tiene deseos, mañana no. Hoy se compromete, mañana abandona los compromisos. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que no se puede contar con el creyente, con la persona inconstante, porque va a estar fallando continuamente y Dios no puede utilizar a ese tipo de personas para que sean de bendición en la obra, para tomarles en cuenta, para traer sus bendiciones en una forma permanente. Esto entonces nos lleva a darnos cuenta que las personas inconstantes no aprenden a confiar en Dios. Porque la verdadera razón de la inconstancia, mis hermanos, es porque esa persona no tiene una comunión permanente con Dios. Se conecta por ratitos, se enchufa, como cuando ponemos a cargar una lámpara o un objeto electrónico, una computadora, un celular, etc. Se conecta, pero cuando lo desconectamos, poco a poco empieza a perder la carga. Y si no se vuelve a conectar, se apaga. Entonces, así sucede en la vida de un inconstante. Se desconecta de la comunión con Dios y va perdiendo la carga hasta que se apaga completamente. Vea sin perder allí Jueces para regresar ahora a ese mismo pasaje, pero vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 95. Y vamos a ver que este fue un reclamo de Dios para su pueblo. Esa falta de comunión permanente. En el Salmo 95, versículo 10, hablando precisamente del tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que también tuvieron una vida inconstante, dice el versículo 10 del capítulo 95, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Uno se pregunta, ¿cómo no iban a conocer sus caminos? Si supuestamente era un pueblo que conocía a Dios, que andaba en pos del Señor, pero no era así, porque no había una comunión verdadera. Una persona inconstante verdaderamente no ha aprendido esa comunión con Dios, que es algo permanente, que no es algo ocasional para cuando hay alegría o solo cuando hay tristezas, o cuando hay abundancia, o solo cuando hay escasez. No, la comunión con Dios es en todo momento. La constancia no depende de las circunstancias, debe de ser en todo momento, en todo tiempo. Pero como dije, una persona inconstante no ha aprendido a conocer, a gustar verdaderamente la comunión con el Señor. Podemos verlo como un buen ejemplo, uno de los jueces de Israel en el periodo de los jueces. Entonces vamos a volver otra vez al libro de Jueces para ejemplificar la inconstancia de este personaje, el hecho de no mantener una comunión permanente. En el capítulo 13 del libro de los Jueces tenemos allí el ejemplo de Sansón, que fue un juez de Israel. En el capítulo 13 entonces nos dice la palabra de Dios lo siguiente, allí en el versículo 5, para que observe quién era este hombre.
Dice 13:5 de Jueces: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto fue lo que Dios le dijo a la madre de Sansón, a la mamá de Sansón, cuando ella concibió que iba a tener un hijo nazareo. Esto significa consagrado para Dios, para servirle, para honrarle. No olvide, el hecho de que usted no sea un pastor, un misionero, un servidor a tiempo completo, no significa que Dios no espera de usted creyente una consagración total. Claro, la consagración es para todo cristiano. ¿Acaso puso solo el Espíritu Santo sobre los servidores? Está sobre cada creyente. Así Dios espera la consagración. Somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no olvide que una persona inconstante, Dios no puede usarla. Lamentablemente no puede usarla, y esto es lo que pasó con Sansón. A pesar de que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para utilizarlo salvando a Israel como un juez, ¿qué fue lo que sucedió? Vemos una y otra vez una vida inconstante. Veamos en el capítulo 14 para ver el testimonio de lo que es una persona inconstante. Dice en el capítulo 14, verso 1, estaba en Samuel, perdón, avancé mucho. Jueces 14:1, dice la palabra de Dios lo siguiente, hablando de Sansón, ya siendo un muchacho, un joven, un adulto. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahora, ¿qué vemos allí? A un ungido de Dios, a un varón de Dios, trabando no solamente amistad, sino una relación con una mujer filistea, una mujer pagana, enemiga del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermanos? Que a pesar de que Sansón fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, sin embargo, estuvo viviendo constantemente una vida de inconstancia. No solamente en ese capítulo, en el capítulo 16, dice en el versículo 1, continúa la inconstancia de Sansón. Por un tiempo, en esos periodos, hacía cosas para el Señor, se activaba, defendía, y otro tiempo volvía otra vez a hacer lo malo. Fue Sansón a Gaza, dice 16:1, y vio allí una mujer ramera, y se llegó a ella. Y luego en el versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y esta también era otra filistea. Entonces, como usted puede ver, el inconstante va de pecado en pecado, porque a eso lleva la inconstancia, a otros pecados. Y así sucedió con Sansón. Entonces, ¿cuál fue el resultado en la vida de este hombre? A pesar de que Dios quería usarle, bendecir su vida, lo había escogido, pero no olvide que la inconstancia despierta la ira de Dios. Lamentablemente, el inconstante no puede agradar a Dios. Y a pesar de que Dios le da oportunidad tras oportunidad a estas personas, llega un momento cuando Dios dice: basta, ya no más. Ya es mucho las oportunidades que le he dado. No puedo utilizar a esta persona con esas condiciones. Y en el capítulo 16, versículo 20, vemos el triste final de Sansón.
cuando estaba reducido ya por causa de la inconstancia, reducido, y él declaró el secreto, ¿verdad? Allí que estaba nada más para él y su familia. Y dice en el versículo 20 del capítulo 16, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Esto le dijo Dalila, cuando ya le habían cortado el cabello. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué lamentable. Ahora, no fue la fuerza de Sansón, el poder de Sansón no estaba en el cabello. Esto era una señal exterior del nazareato, el cabello largo. Pero no estaba en eso, sino que una señal externa de algo interno, de la presencia del Señor, de que era una persona apartada para Dios. Pero como él ya había quebrantado una y otra vez por una vida inconstante su pacto con Dios, su compromiso con Dios, dice que Jehová se había apartado de él. Y esto es lo que pasa con una persona inconstante. Llega un momento donde Dios ya no más, el poder, la presencia de Dios no estará. Y lamentablemente, vea qué triste, cuando se apartó Dios de él, dice en el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Al fin y al cabo, Sansón se volvió un esclavo de sus enemigos. El creyente inconstante se vuelve un esclavo del pecado. Y como usted puede ver, el pecado no tiene compasión. Qué cruel lo que hicieron los enemigos de Sansón con él. Le sacaron los ojos. Y allí estuvo, ciego, en un molino, moliendo en un molino por muchos años, martirizado, burlándose de él y poniéndolo a trabajar duramente. Eso es lo que va a hacer la inconstancia en la vida del creyente cuando persiste en continuar con esa actitud, porque Dios no puede usar al creyente inconstante. Entonces, hermanos, determinémonos, aprendamos de este ejemplo de Israel, cómo vivieron un círculo de inconstancia, cómo esto les llevó a perder las bendiciones de Dios. Por un tiempo, cuando estuvieron bien, veían la mano del Señor, y en lugar de continuar de esa manera, firmes y constantes, recaían, volvían atrás y le daban la espalda a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios dijo, basta ya, basta ya. No solo a Sansón, al pueblo de Israel en general llegó un momento de no más voy a librarlos. Recojan lo que sembraron, recojan las consecuencias. Y qué duro es caer en manos de un Dios vivo. Pero esto lo enfrentan las almas inconstantes, las personas que no se determinan caminar firmes en pos del Señor, cumplirle a Dios los compromisos. Hermanos, definitivamente una persona inconstante no cumple sus promesas, no cumple los compromisos adquiridos con Dios, se acostumbra a fallar una y otra vez. Se vuelve una persona mentirosa con Dios y desgraciadamente le falla una y otra vez. Por lo tanto, no puede esperar un creyente con este carácter, con este temple de inconstancia, que Dios bendiga su vida. Yo quiero finalizar con una cita más, porque a veces inclusive el creyente inconstante espera que Dios bendiga su vida, espera que Dios le cumpla, pero él no le cumple a Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 15,
una última cita con la cual quiero terminar para mostrarle que Dios se compromete con aquel creyente que está comprometido constantemente con Él. Pero si no, no tiene Dios por qué comprometerse. Dice Juan 15:7, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí está el pacto de Dios, pero está para una persona, dice, que permanece unida a Él. Y ese permanecer equivale a una persona que es constante, que está siempre allí, que cumple los compromisos con Dios. Y créame que no se trata de circunstancias. En este tiempo, hermanos de nuestra iglesia se vieron afectados, perdieron sus trabajos. Pero sabe, cuando esos mismos creyentes Dios les proveyó, les suplió, honraron su compromiso. Así ha pasado con varios hermanos. Hablaron, vea, me estoy atrasado por tales y tales situaciones. Pero en verdad he visto cómo han sido fieles, responsables, constantes, porque en el momento seguro en el cual Dios suplió, dijeron, aquí está mi compromiso con Dios. Eso es una persona constante. Vea que las mismas circunstancias pueden ser que por un momento, por un tiempo nos tengan ahí imposibilitados, pero Dios de una u otra manera va a ayudar, va a suplir, va a bendecir, va a traer, como dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Eso hace una persona constante, cumple sus promesas, cumple sus compromisos con Dios, y por lo tanto Dios se compromete a bendecir a esa persona, porque dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es entonces la recompensa para el creyente que es constante con Dios. Determinémonos, desafiemos nuestra fe, siendo constantes en nuestro caminar con el Señor. Si este no ha sido su condición, hermano, vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Vea que Dios da oportunidades, no solo una, ni dos, a veces mucho más. Pero también es peligroso de que llegue el momento cuando Dios dice, no más, basta ya. Entonces no despertemos la ira de Dios. Aprovechemos su gracia y su misericordia y más bien ordenemos nuestra vida siendo creyentes constantes en el Señor. Pidámosle a Él, por favor, ser ese creyente constante que quiere la recompensa, que quiere la bendición de Dios, pero también cumplo mis compromisos. Bendito Señor, en esta noche, gracias te damos, aún por estos ejemplos que tenemos del pueblo de Israel, ejemplos lamentables, ejemplos tristes, Señor, de ver cómo una y otra vez le dieron la espalda al Señor. Pero estas cosas están como ejemplos para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, para amonestarnos, para que no caigamos en los mismos pecados, sino podamos aprender y corregir y tener una vida diferente, para ser creyentes victoriosos y que también gozamos de tus promesas y tus bendiciones. Sea usted recompensando, Señor, a cada hermano constante. Oro para que si alguno se halla en este momento en una situación de necesidad, de prueba, de dificultad, usted sea quien supla, quien sostenga, quien provea a Dios, para que pueda continuar ese hermano o esa hermana con esa vida constante en el Señor. Y aquellos que están en el otro bando de la inconstancia, haga Dios algo en sus vidas que les lleve a determinarse, ser firmes y constantes en el Señor. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos, como dice el himno que estuvimos escuchando y cantando, firme estaré, porque Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. Y aunque otros
se aparten, nos abandonen, podemos estar firmes y confiados en el Señor si somos creyentes constantes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, gracias por su fidelidad, por haber sido parte de esta transmisión, y los espero el próximo domingo en nuestro templo a las 10 de la mañana. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra